Las trillizas del millonario no dejaban de llorar hasta que la limpiadora reveló la verdad. Nadie entendía por qué las trillizas del millonario gritaban como si vieran un monstruo cada vez que su abuela llegaba a buscarlas. No era un berrinche, no era capricho, era pánico, pánico real. Leonardo Velasco estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero, abogados y decisiones rápidas. Pero aquello no tenía lógica. Sus hijas, Camila, Valeria y Sofía, tenían apenas 2 años, y lloraban como si supieran algo que él no. Cada viernes por la tarde, cuando la abuela materna cruzaba la puerta con su sonrisa impecable y su rosario entre los dedos, las niñas se transformaban. Se aferraban a la niñera, se escondían detrás del sofá, temblaban. «Son demasiado apegadas a ti», decía la abuela con voz dulce. «Necesitan disciplina». Y Leonardo, viudo desde hacía 1 año, dudaba. ¿Estaba siendo demasiado permisivo? La mujer parecía intachable, devota, respetada en su comunidad, siempre vestida con tonos suaves y palabras tranquilizadoras. Nadie imaginaba otra cara detrás de esa fachada. Pero había alguien que sí comenzó a notar algo distinto. Daniela, la joven señora de la limpieza, apenas tenía 24 años, pero su instinto era agudo. Ella no veía berrinches, veía terror. Una tarde, mientras la abuela cargaba a una de las niñas a la fuerza, Daniela escuchó un susurro que la heló por dentro. «No nos encierres otra vez». Leonardo no lo escuchó. Estaba atendiendo una llamada urgente. Negocios, inversiones, reuniones, cosas importantes. Pero Daniela sí lo escuchó. Y esa frase no sonaba como imaginación infantil. Sonaba como memoria. Esa noche, mientras las trillizas regresaban de la casa de su abuela con los ojos hinchados y el silencio más pesado que nunca, Daniela tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a descubrir qué estaba pasando, aunque tuviera que arriesgar su trabajo. Daniela no durmió esa noche. La frase que había escuchado seguía repitiéndose en su mente. «No nos encierres otra vez». No era una expresión común en niñas de 2 años. No era imaginación. Era recuerdo. Y los recuerdos no nacen del aire. Al día siguiente, mientras Leonardo salía temprano para una reunión, la abuela llamó para avisar que recogería a las niñas más tarde de lo habitual. Daniela sintió un impulso casi irracional de ofrecerse para acompañarlas. Sorprendentemente, la abuela aceptó sin resistencia. La casa de la abuela era antigua, de paredes gruesas y pasillos estrechos. Desde afuera parecía tranquila, incluso acogedora. Crucifijos colgados, fotos familiares, muebles de madera oscura. Nada que despertara sospechas a simple vista. Pero las trillizas no reaccionaron igual que en casa. Apenas cruzaron el umbral, se aferraron a la ropa de Daniela. Sus pequeñas manos temblaban. Sofía comenzó a llorar sin sonido, solo con lágrimas silenciosas. «Siempre exageran», dijo la abuela con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Son muy manipuladoras para su edad». La frase inquietó a Daniela. Nadie habla así de niños tan pequeños. Mientras la abuela preparaba algo en la cocina, Daniela recorrió el pasillo con las niñas. Entonces lo vio. Una puerta al fondo, diferente a las demás, más gruesa, sin decoración, con un pequeño pestillo exterior. Elena comenzó a decir no repetidamente al verla. Valeria escondió el rostro en el hombro de Daniela. Sofía empezó a temblar. No hacía falta que hablaran más. Daniela intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Justo en ese momento, la voz de la abuela resonó detrás de ella, firme y baja. «Esa habitación no es para visitas». La tensión fue instantánea. La sonrisa dulce había desaparecido. Por un segundo, el rostro de la mujer se endureció, mostrando algo frío, algo calculador. Luego volvió a su tono suave, como si nada hubiera pasado. Esa tarde, cuando regresaron a la mansión, Daniela estaba segura de algo. El miedo de las niñas no era imaginario, y ahora tenía una sospecha concreta. Pero sospechar no era suficiente. Necesitaba pruebas, y sabía que para conseguirlas, tendría que hacer algo mucho más peligroso. Daniela sabía que lo que estaba a punto de hacer podía costarle el empleo. Y algo más. No estaba acusando a cualquier persona.
Estaba sospechando de la madre de la esposa fallecida de su jefe, una mujer respetada, conocida por su aparente dulzura y su constante discurso religioso. Si se equivocaba, sería ella quien quedaría como paranoica. Pero si tenía razón, estaba dejando a 3 niñas indefensas regresar cada semana al miedo. Esa noche, mientras Leonardo cenaba distraído revisando correos en su tablet, Daniela lo observó desde la cocina. Quiso hablar, quiso advertirle, pero sabía que sin pruebas él no la escucharía. No porque fuera cruel, sino porque nadie imagina monstruos donde ve una abuela devota. Así que decidió actuar primero. Al día siguiente, la abuela volvió a llamar para llevarse a las niñas un par de horas. Daniela fingió normalidad y, antes de salir de la mansión, deslizó discretamente un pequeño dispositivo de grabación dentro del bolsillo interior del abrigo de Camila. Era diminuto, casi invisible. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba el botón. El trayecto hacia la casa de la abuela fue silencioso. Las trillizas no hablaban, no miraban por la ventana. Solo se mantenían juntas en el asiento trasero, como si instintivamente entendieran que debían permanecer unidas. Apenas entraron a la casa, la energía cambió. La sonrisa de la abuela fue amplia, casi teatral. «Hoy aprenderán a comportarse», dijo en tono bajo, creyendo que Daniela no escuchaba con claridad desde la cocina. Daniela fingió ocuparse en lavar platos, pero su cuerpo entero estaba atento. Minutos después, la abuela tomó a las niñas y las llevó hacia el pasillo. Daniela intentó seguirlas, pero fue detenida con un gesto firme. «Puedes quedarte aquí», ordenó la mujer, con un tono que ya no era dulce. La puerta gruesa se cerró, y luego el sonido del pestillo. Desde la cocina, Daniela escuchó un primer llanto ahogado, luego otro, luego la voz de la abuela, ya sin máscaras. «Si no dejan de llorar, su papá se cansará de ustedes. Ya su mamá lo hizo. Por eso se fue, porque ustedes no son suficientes». Cada palabra era un golpe invisible. El tiempo pareció eterno. Daniela luchaba contra el impulso de correr y romper la puerta, pero sabía que necesitaba que la grabación captara todo. Las niñas gritaban que querían salir. La abuela respondía con amenazas susurradas, hablándoles de abandono, de castigo, de oscuridad eterna si no obedecían. Cuando finalmente la puerta volvió a abrirse, las trillizas salieron con el rostro pálido, los ojos hinchados y el silencio absoluto. La abuela regresó a su sonrisa habitual, como si nada hubiera ocurrido. «¿Ves?», le dijo a Daniela. «Solo necesitan firmeza». Esa noche, de vuelta en la mansión, Daniela conectó el dispositivo y reprodujo el audio en su habitación, con las manos temblando. Lo que escuchó la hizo llorar en silencio. No había dudas, no había interpretaciones. Era abuso psicológico claro y cruel. Y al terminar la grabación, supo que había llegado el momento más difícil. Debía entregarle esa verdad a Leonardo, aunque eso desencadenara una guerra. Daniela no supo cuánto tiempo pasó sentada en la orilla de su cama después de escuchar la grabación completa. Tal vez minutos, tal vez una hora. El audio seguía resonando en su cabeza. La voz suave transformada en amenaza, los sollozos contenidos, las palabras crueles que ninguna niña de 2 años debería escuchar jamás. Sabía que al mostrarle aquello a Leonardo no solo iba a romper la imagen de una abuela intachable, iba a romper algo mucho más profundo. Esperó hasta que las trillizas estuvieran dormidas. La mansión estaba en silencio. Leonardo trabajaba en su despacho, como casi todas las noches, rodeado de pantallas y documentos. Cuando Daniela tocó la puerta, su voz temblaba ligeramente. «Señor, necesito que escuche algo». Al principio Leonardo frunció el ceño. No estaba acostumbrado a interrupciones personales, pero algo en la expresión de Daniela lo obligó a dejar el teléfono a un lado. Ella colocó el pequeño dispositivo sobre el escritorio sin dramatizar, sin exagerar. Solo dijo: «Por favor, escúchelo completo». Los primeros segundos fueron confusos. Sonidos de fondo, pasos, luego la voz de su suegra, firme y fría. Leonardo se quedó inmóvil. No respiraba con normalidad. Cuando escuchó claramente la frase,
Su mamá se fue porque ustedes no son suficientes. Sintió que algo dentro de su pecho se desgarraba. Las manos comenzaron a temblarle. Subió el volumen. Escuchó los golpes suaves contra la puerta, el pestillo cerrándose, el llanto suplicante. No era disciplina, no era corrección, era terror sistemático. Durante años había confiado en ella. Después de la muerte de su esposa, la abuela fue quien insistió en ayudar. Él, abrumado por el duelo y el trabajo, creyó que esa presencia era una bendición. Jamás imaginó que, mientras él firmaba contratos millonarios, sus hijas estaban siendo encerradas en la oscuridad. Cuando el audio terminó, el silencio en el despacho fue absoluto. Leonardo no gritó, no rompió nada, pero sus ojos se llenaron de una rabia silenciosa, contenida, peligrosa. ¿Desde cuándo sospechabas?, preguntó sin levantar la voz. Daniela explicó todo. La puerta, el pestillo, las reacciones de las niñas, la grabación. No buscaba reconocimiento, solo protección para ellas. Cuando terminó, Leonardo cerró los ojos por un segundo. No estaba enojado con ella. Estaba devastado consigo mismo. Subió inmediatamente a la habitación de las trillizas. Las observó dormir, abrazadas entre sí, como si incluso en sueños necesitaran protección mutua. Se arrodilló al lado de la cama y apoyó la frente contra el colchón. «Perdónenme», susurró. «No supe verlo». Esa misma noche tomó la primera decisión firme. La abuela no volvería a acercarse a sus hijas. Pero en el fondo sabía que aquello era solo el inicio. Porque una mujer capaz de hacer eso no aceptaría quedarse de brazos cruzados. Y la batalla que estaba por comenzar no sería silenciosa. Sería legal, pública y feroz. Leonardo no esperó al amanecer. Apenas salió el sol, llamó a su suegra y le informó con voz firme que no volvería a ver a las niñas hasta nuevo aviso. No dio explicaciones por teléfono. No discutió. Solo estableció un límite claro. Del otro lado, el silencio fue largo. Demasiado largo. «No sabes lo que estás haciendo», respondió finalmente la mujer, con una calma inquietante. «Estás separando a mis nietas de su única figura materna». La frase estaba cuidadosamente elegida. No mencionó el audio. No negó nada. Solo cambió el enfoque. Leonardo colgó sin responder. No quería confrontación emocional. Quería asesoría legal. Esa misma mañana llamó a su abogado de confianza y le envió la grabación. La reacción fue inmediata. Aquello no solo era inmoral, era denunciable. Pero la abuela no se quedó quieta. Antes del mediodía, Leonardo recibió una notificación inesperada. Una solicitud formal ante el Tribunal de Familia alegando que él estaba emocionalmente inestable desde la muerte de su esposa y que las niñas corrían riesgo bajo su custodia. El golpe fue estratégico. Ella no atacaba el audio. Atacaba su reputación como padre. Argumentaba que su obsesión con el trabajo, sus largas ausencias y su conducta errática eran prueba de incapacidad emocional. Y para reforzar la narrativa, presentó declaraciones de antiguos empleados que ya no trabajaban en la casa. La batalla se volvió pública en cuestión de días. Rumores comenzaron a circular en medios digitales. Millonario en disputa por custodia. Posible negligencia emocional. Leonardo comprendió que no solo estaba luchando por proteger a sus hijas del pasado, sino por evitar que el sistema las separara de él. Daniela sintió miedo por primera vez. No por ella, por las niñas. Si el tribunal ordenaba una evaluación o custodia provisional, podrían obligarlas a regresar temporalmente con la abuela mientras el caso se resolvía. Esa noche, Leonardo reunió a su equipo legal en el despacho. El audio era una prueba poderosa, pero debían obtener más. Informes psicológicos, testimonios, evaluación infantil especializada. No bastaba con indignación. Necesitaban estructura legal sólida. Mientras tanto, la abuela comenzó a enviar mensajes indirectos, insinuando que la grabación podía ser manipulada, que Daniela había influido en las niñas, que todo era un montaje para desplazarla de la herencia familiar. La manipulación no tenía límites. Leonardo miró a sus hijas dormir esa noche y entendió algo con absoluta claridad. Esta ya no era solo una batalla contra una mujer cruel.
Era una guerra contra la mentira organizada. Y esta vez, no permitiría que nadie volviera a encerrarlas en la oscuridad. La estrategia de la abuela no fue impulsiva, fue calculada. Si no podía desacreditar la grabación directamente, debía desacreditar a quien la presentaba. Y el objetivo principal no era Daniela, era Leonardo. Convertirlo en un padre emocionalmente inestable sería más efectivo que cualquier discusión sobre puertas cerradas. 3 días después de la notificación judicial, Leonardo recibió otra sorpresa. Una orden preliminar de evaluación psicológica urgente. La solicitud alegaba que su conducta paranoica y su obsesión con teorías de abuso sin fundamento indicaban un posible trastorno derivado del duelo no resuelto por la muerte de su esposa. La ironía era devastadora. Él había inventado la viudez para proteger su orgullo, y ahora, esa mentira estaba siendo usada en su contra. Según el documento, la abuela sostenía que Leonardo nunca superó la pérdida y que su mente estaba proyectando monstruos donde no existían. Su abogado fue claro. No era una orden de internamiento inmediato, pero sí una estrategia para sembrar dudas ante el tribunal. Si lograban presentar informes que cuestionaran su estabilidad, podrían solicitar custodia provisional mientras se evaluaba el entorno familiar. Leonardo sintió rabia, pero no perdió la calma. Sabía que cualquier reacción explosiva sería usada como prueba de desequilibrio. «Haremos la evaluación», dijo con firmeza. «No tengo nada que ocultar». Mientras tanto, la abuela intensificó su narrativa. Visitó discretamente a líderes comunitarios, habló con conocidos. Insinuó que estaba preocupada por la salud mental de su yerno. Su tono era suave, compasivo, pero cada palabra estaba diseñada para sembrar sospecha. Daniela, por su parte, comenzó a recibir mensajes anónimos, advertencias veladas, fotografías de la fachada de su apartamento. No te metas donde no te corresponde. El miedo ya no era abstracto, era real. Leonardo reforzó la seguridad de la mansión de inmediato. Instaló cámaras adicionales, restringió accesos y asignó vigilancia constante. Pero el mayor temor no era físico, era legal. Si el tribunal dudaba de él aunque fuera mínimamente, las niñas podrían quedar en manos de la misma persona que las aterrorizaba. La evaluación psicológica se realizó en una clínica privada designada por el tribunal. Leonardo respondió con honestidad absoluta. Admitió errores. Admitió que había estado ausente emocionalmente tras la muerte de su esposa. Pero dejó claro algo esencial. Jamás habría imaginado un abuso así, y ahora su única prioridad era proteger a sus hijas. Al salir de la clínica, respiró profundamente. Sabía que la guerra apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. La abuela no estaba luchando por amor, estaba luchando por control, y si era capaz de intentar declararlo inestable, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar? El informe psicológico llegó 5 días después. Leonardo lo abrió en su despacho, con el corazón firme pero expectante. El dictamen era claro. No presentaba signos de inestabilidad mental ni trastornos que afectaran su capacidad como padre. Reconocía duelo y estrés, pero dentro de parámetros normales. Legalmente, estaba limpio. Su abogado sonrió por primera vez en semanas. «Esto desarma su narrativa principal», dijo con alivio. Ahora el enfoque vuelve a la grabación. Pero la sensación de victoria duró poco. Esa misma tarde, el tribunal notificó una nueva acusación presentada por la abuela. Esta vez no cuestionaba su estabilidad. Lo acusaba directamente de manipulación infantil y alienación parental. Afirmaba que él y Daniela habían inducido miedo en las niñas para apartarlas de su única figura materna estable. La jugada era audaz. Según el documento, las trillizas habían sido entrenadas para reaccionar con pánico ante la presencia de su abuela. Incluso insinuaba que la grabación podía haber sido provocada o editada. Leonardo sintió una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Entrenar a niñas de 2 años?, murmuró. ¿Cómo puede alguien creer eso? Pero su abogado fue realista. En disputas familiares, las narrativas emocionales a veces pesan más que la lógica. La abuela solicitó una evaluación forense infantil independiente. Si el tribunal aceptaba,
Las niñas serían entrevistadas por especialistas designados por el sistema. Era una espada de doble filo. Podía confirmar el trauma o generar más confusión. Daniela sintió un golpe en el estómago al escuchar la noticia. Sabía que las niñas apenas estaban comenzando a recuperar seguridad. Someterlas a entrevistas formales podría revivir recuerdos dolorosos. Pero también era la única vía para que una autoridad externa confirmara lo que el audio ya mostraba. Esa noche, Leonardo se sentó en el suelo de la habitación de las trillizas mientras ellas jugaban en silencio. Las observó con una nueva conciencia. No eran piezas en una batalla legal. Eran 3 niñas pequeñas que apenas entendían el mundo. «Voy a protegerlas», susurró más para sí mismo que para ellas. Pase lo que pase. Y en ese momento entendió que la guerra ya no era solo contra su suegra. Era contra cualquier sistema que pudiera minimizar el dolor de sus hijas por falta de pruebas perfectas. Al día siguiente, el tribunal aceptó la evaluación forense. La próxima fase comenzaría pronto. Y Leonardo sabía que, si las niñas lograban expresar aunque fuera una parte de lo vivido, la máscara de dulzura de la abuela finalmente empezaría a romperse. La sala donde se realizaron las evaluaciones era neutra, diseñada para que los niños se sintieran seguros. Colores suaves, juguetes esparcidos estratégicamente, una mesa pequeña con crayones. Nada intimidante, pero Leonardo sabía que, para sus hijas, cualquier adulto desconocido podía representar incertidumbre. Los especialistas trabajaban con técnicas de juego proyectivo. No hacían preguntas directas al inicio. Observaban, escuchaban, permitían que las niñas dibujaran, que representaran escenas con muñecos, que eligieran colores sin presión. Elena fue la primera en tomar un crayón negro. Dibujó una puerta grande y oscura. Luego hizo 3 pequeños círculos dentro. Cuando la psicóloga le preguntó qué era, respondió con una palabra clara: oscuro. Valeria colocó 3 muñecas dentro de una caja de juguete y cerró la tapa. Luego dijo en voz baja: no hablar, sino castigo. No miró a nadie cuando lo dijo. Solo repitió la acción 2 veces más. Sofía, la más callada de las 3, tomó un muñeco que representaba a una mujer adulta y lo hizo señalar hacia la puerta mientras decía: papá no quiere, porque somos malas. La frase cayó como una piedra en el silencio de la sala. Los especialistas intercambiaron miradas discretas. Ninguna pregunta había inducido esas respuestas. No había sugerencias, solo juego libre. Y sin embargo, los patrones eran consistentes. Encierro, amenaza, culpa. Cuando la psicóloga preguntó qué pasaba cuando lloraban, Clara respondió sin titubear: se apaga la luz. El detalle coincidía con la grabación. El miedo no era aprendido en casa de Leonardo. Era recuerdo repetido. El informe preliminar fue contundente. Indicadores claros de trauma psicológico asociado a confinamiento y manipulación emocional. No había señales de que el padre estuviera induciendo miedo. Por el contrario, mostraban mayor seguridad y apego en su presencia. Cuando Leonardo recibió el resumen inicial, sintió una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la verdad empezaba a tomar forma legal. Dolor porque cada palabra confirmaba que sus hijas habían sufrido más de lo que imaginó. Pero la batalla no estaba ganada, porque mientras los especialistas redactaban conclusiones, la abuela preparaba su última jugada. Y esta vez, no se trataría solo de acusaciones, sino de algo que podría cambiar el rumbo del juicio por completo. Cuando parecía que el informe psicológico inclinaba la balanza a favor de Leonardo, la abuela presentó algo que nadie esperaba: una denuncia formal alegando que Daniela había entrado ilegalmente a su casa y violado su privacidad al grabarla sin consentimiento. Párrafo 2. La estrategia era clara. Si lograba que el tribunal declarara la grabación como evidencia obtenida de manera ilícita, el audio podría quedar excluido del proceso. Sin la grabación, el caso perdería su prueba más directa. Párrafo 3. Pero no se detuvo ahí. La abuela afirmó que Daniela había manipulado el entorno para provocar reacciones dramáticas y que el audio estaba fuera de contexto. Alegó que la habitación oscura era simplemente un espacio de reflexión para controlar berrinches. Párrafo 4. La defensa de Leonardo respondió rápidamente:
argumentando que la grabación revelaba posible delito y que, en casos de protección infantil, la obtención de pruebas puede evaluarse bajo criterios distintos. Sin embargo, el riesgo era real. Párrafo 5. El juez convocó a una audiencia especial para decidir si el audio sería admitido como prueba válida. La tensión aumentó de inmediato. Si lo rechazaban, la batalla se volvería mucho más compleja. Párrafo 6. Daniela fue citada a declarar. Nunca había estado en una sala judicial. Nunca imaginó que su intento de proteger a 3 niñas terminaría cuestionando su propia integridad legal. Pero no retrocedió. Párrafo 7. Lo hice porque escuché miedo, dijo con voz firme ante el juez. No odio a nadie, no busqué conflicto, solo quise saber por qué lloraban como si estuvieran viviendo algo que no podían explicar. Párrafo 8. El testimonio fue sincero, sin dramatismo, sin exageraciones. Los especialistas también declararon que las expresiones de las niñas coincidían con el contenido del audio, fortaleciendo la conexión entre la grabación y el trauma identificado. Párrafo 9. Aún así, la abuela mantuvo su postura. Se presentó vestida con sobriedad, voz pausada y mirada dolida. Se describió como víctima de una campaña para apartarla de sus nietas. Su actuación era convincente para quien no conociera la otra cara. Párrafo 10. El juez anunció que la decisión sobre la admisión de la grabación se comunicaría en los próximos días. Y mientras el tribunal deliberaba, Leonardo entendió que la justicia no siempre es inmediata. Pero la verdad ya no estaba sola. La sala del tribunal estaba más llena que en audiencias anteriores. La tensión era palpable. No era solo un caso de custodia. Se había convertido en un enfrentamiento entre 2 narrativas opuestas. La del padre que denunciaba abuso psicológico y la de la abuela que alegaba persecución y manipulación. Leonardo llegó temprano, vestido con sobriedad, sin gestos exagerados. No necesitaba dramatizar. Necesitaba claridad. Daniela se sentó unas filas atrás, las manos entrelazadas con fuerza. No estaba acostumbrada a miradas inquisitivas ni a abogados que cuestionaran cada palabra, pero tampoco estaba arrepentida. Si volver atrás significaba dejar a las niñas encerradas en la oscuridad, volvería a grabar sin dudar. La abuela entró con paso lento y rostro contenido. Su expresión transmitía fragilidad calculada. Saludó a algunos conocidos con una inclinación leve de cabeza, como si estuviera atravesando una injusticia monumental. Para quienes no conocían la grabación, parecía una mujer herida. El juez comenzó repasando el punto central, determinar si la grabación podía admitirse como prueba. La defensa de la abuela insistió en la violación de privacidad y en la ilegalidad del dispositivo oculto. Argumentaron que permitir esa evidencia sentaría un precedente peligroso. El abogado de Leonardo respondió con firmeza. Citó jurisprudencia en casos de protección infantil, donde la seguridad del menor prevalece sobre formalidades procesales cuando existen indicios claros de abuso. Señaló que la grabación no había sido manipulada y que coincidía con evaluaciones psicológicas independientes. Entonces el juez pidió reproducir el audio en sala. El silencio fue absoluto. La voz de la abuela, sin la dulzura pública, llenó el espacio con frialdad. Si no dejan de llorar, su papá se cansará de ustedes. Se escucharon los golpes suaves contra la puerta, los sollozos, el pestillo cerrándose. El efecto fue inmediato. Incluso quienes habían dudado comenzaron a cambiar de expresión. La actuación pública de la abuela no podía borrar la crudeza de sus propias palabras registradas sin filtros. Cuando el audio terminó, el juez tomó varios segundos antes de hablar. Observó los informes psicológicos, revisó notas y finalmente emitió su decisión preliminar. La grabación sería admitida como prueba válida por tratarse de posible evidencia de maltrato infantil. La abuela perdió la compostura por primera vez. Su máscara de serenidad se agrietó. Intentó interrumpir, pero fue advertida por el juez. La narrativa comenzaba a desmoronarse. La estrategia de victimización ya no sostenía el peso de la evidencia. Leonardo no celebró. No había triunfo en su rostro. Solo una determinación renovada. La batalla aún no estaba concluida, pero ese día la justicia decidió escuchar a 3 voces pequeñas que no sabían defenderse solas. Y eso lo cambió todo.
Con la grabación admitida oficialmente como prueba, el caso entró en su fase más delicada. La abuela ya no podía negar la existencia del audio, así que cambió de estrategia. Si no podía desacreditar la evidencia, intentaría reinterpretarla. Sus abogados comenzaron a construir una narrativa alternativa. No era abuso, era método disciplinario severo pero bien intencionado. En la siguiente audiencia, presentaron a un supuesto experto en conducta infantil, que defendía la teoría de que los espacios de aislamiento breve podían utilizarse para controlar conductas disruptivas. La intención era sembrar dudas técnicas y diluir la gravedad emocional del audio. Pero la fiscalía contraatacó. Los especialistas que habían evaluado a las trillizas explicaron con claridad que el encierro reiterado en la oscuridad, acompañado de amenazas de abandono, constituye maltrato psicológico. No era corrección, era intimidación sistemática. La abuela mantuvo su postura frente al tribunal. Con voz pausada, dijo que solo intentaba formar carácter y que Leonardo siempre había sido emocionalmente distante, por lo que ella asumió el rol protector. Intentaba convertir su control en sacrificio. Entonces ocurrió algo inesperado. Durante un receso, una trabajadora doméstica anterior de la abuela pidió declarar voluntariamente. Afirmó que había presenciado episodios similares con otros niños de la familia años atrás. No había denunciado por miedo a perder su empleo. Su testimonio reforzó un patrón. La conducta no era aislada, era repetitiva, calculada, y sostenida por la certeza de que nadie cuestionaría a una mujer con reputación intachable. Al verse acorralada, la abuela hizo su movimiento más desesperado. Presentó una solicitud urgente alegando que Leonardo estaba manipulando testigos y que Daniela había influido emocionalmente en las niñas. Intentó retrasar el proceso para ganar tiempo. El juez negó la solicitud por falta de pruebas. La paciencia del tribunal comenzaba a agotarse. Las contradicciones en el discurso de la abuela eran evidentes, y la coherencia entre audio, informes y testimonios resultaba difícil de ignorar. Leonardo escuchaba cada declaración con el corazón firme pero dolido. No se trataba de venganza. Se trataba de cerrar un ciclo de terror silencioso que sus hijas habían vivido sin poder explicarlo. Cada palabra confirmaba que su intuición y la valentía de Daniela habían sido cruciales. Al finalizar la jornada, el juez anunció que la sentencia sería emitida en la próxima sesión. La sala quedó en silencio. Era el momento que definiría no solo la custodia, sino el futuro emocional de 3 niñas que habían aprendido demasiado pronto lo que significa tener miedo. El día de la sentencia amaneció gris, como si el cielo también estuviera conteniendo la respiración. La sala del tribunal volvió a llenarse, pero esta vez el ambiente era distinto. Ya no había tanta especulación. Había expectativa contenida. Leonardo llegó acompañado de su abogado y, a unos pasos detrás, Daniela, quien había decidido estar presente hasta el final. La abuela entró con el mismo atuendo sobrio que había usado en audiencias anteriores, pero su expresión ya no transmitía seguridad. Sus ojos se movían con inquietud. La confianza que había sostenido durante semanas parecía resquebrajarse. El juez comenzó a leer el fallo con voz firme y pausada. Primero hizo un repaso de las pruebas, la grabación admitida, los informes psicológicos, los testimonios coincidentes y la evaluación forense que confirmaba indicadores claros de trauma en las trillizas. Luego señaló algo que marcó el punto decisivo. La conducta de la abuela no solo constituía maltrato psicológico, sino que demostraba una intención consciente de manipular emocionalmente a menores vulnerables. La reiteración del encierro y las amenazas de abandono no podían interpretarse como disciplina. El tribunal determinó la suspensión inmediata y permanente de cualquier régimen de convivencia directa con las niñas. Además, ordenó una investigación penal por posible abuso infantil y medidas de protección para garantizar que no existiera contacto indirecto o presión futura. Un murmullo recorrió la sala. La abuela intentó levantarse, pero fue contenida por su propio abogado. La máscara de dulzura cayó definitivamente cuando comenzó a protestar con tono agudo.
contradiciendo la imagen serena que había construido durante años. Leonardo no sintió euforia, sintió alivio, un alivio profundo, silencioso, que no se celebra con gritos. No estaba ganando una disputa personal, estaba cerrando una puerta oscura que nunca debió abrirse para sus hijas. Daniela dejó escapar una lágrima discreta. No buscaba reconocimiento, no necesitaba aplausos. Saber que las niñas no volverían a ser encerradas en la oscuridad era suficiente recompensa. Antes de concluir, el juez añadió una recomendación: terapia familiar especializada para ayudar a las trillizas a procesar el trauma y fortalecer el vínculo paterno. La justicia había protegido, pero la sanación requeriría tiempo. Cuando salieron del tribunal, el aire se sintió más ligero. Leonardo miró el cielo gris que comenzaba a despejarse y entendió algo esencial. La justicia no borra el dolor pasado, pero impide que continúe. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, el futuro de sus hijas ya no estaba definido por el miedo. La mansión volvió a sentirse silenciosa después del juicio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no estaba cargado de secretos ni de miedo invisible. Era un silencio en proceso de reconstrucción. Las trillizas seguían despertando algunas noches sobresaltadas, llamando a su padre con voz temblorosa, pero ahora siempre encontraban respuesta inmediata. Leonardo cambió su rutina sin anunciarlo como sacrificio. Reorganizó reuniones, delegó responsabilidades empresariales y comenzó a estar presente en momentos que antes habría considerado secundarios. La terapia familiar inició con sesiones suaves, centradas en crear espacios seguros y lenguaje emocional. En la primera sesión conjunta, la psicóloga pidió que cada una dibujara lo que significaba casa. Esta vez no apareció la puerta negra. Aparecieron figuras más grandes, ventanas abiertas y colores cálidos. Era una señal pequeña, pero significativa. Daniela continuó trabajando en la casa, pero su rol cambió naturalmente. Ya no era solo la empleada que había descubierto la verdad. Se convirtió en apoyo emocional, en presencia constante que ayudaba a normalizar la rutina sin dramatizar el pasado. Leonardo entendió algo fundamental: proteger no es suficiente. Debía reparar. Y reparar implicaba paciencia. Cuando alguna de las niñas reaccionaba con miedo ante una puerta cerrada, él no minimizaba la emoción. Se agachaba, miraba a sus ojos y decía con claridad: aquí nadie te encierra. Poco a poco, comenzaron a reaparecer juegos espontáneos. Las risas volvieron a llenar los pasillos. Camila comenzó a correr sin mirar hacia atrás con desconfianza. Valeria dejó de aferrarse con tanta fuerza a las mangas de Daniela. Sofía empezó a hablar más. El proceso no fue lineal. Hubo días difíciles, hubo regresiones, pero cada retroceso era enfrentado con presencia y calma. Leonardo dejó de huir del dolor y empezó a sentarse junto a él. Una noche, mientras leía un cuento antes de dormir, las tres niñas se acomodaron a su alrededor sin tensión. No había sombras en sus miradas, solo atención y confianza. Para Leonardo ese momento fue más valioso que cualquier sentencia judicial. Comprendió que la verdadera victoria no ocurrió en el tribunal. Ocurrió en esas pequeñas escenas cotidianas donde el miedo ya no dominaba el espacio, donde la palabra papá no estaba asociada a ausencia, sino a protección. Y así, mientras la casa se llenaba nuevamente de vida, Leonardo entendió que el amor no solo defiende, también reconstruye. Y reconstruir exige tiempo, coherencia y valentía para no repetir silencios que dañan. La terapeuta sugirió algo que, al principio, a Leonardo le pareció innecesario: enfrentar simbólicamente el miedo. No volver al lugar del trauma, sino recrear el símbolo en un entorno seguro. Explicó que el cerebro infantil a veces necesita resignificar lo que fue oscuro para poder liberarse de ello. Y así, una tarde tranquila, decidieron trabajar sobre la puerta. En una sala amplia de la casa, colocaron una pequeña estructura de cartón que simulaba una puerta. Nada intimidante, sin cerraduras reales, solo una representación. Las trillizas observaron el objeto con cautela al principio, como si reconocieran algo familiar. Leonardo se sentó en el suelo junto a ellas. No dirigía,
No imponía, solo estaba presente. Daniela también permanecía cerca, pero dejando que el proceso fluyera sin interferir. Camila fue la primera en acercarse. Tocó la puerta de cartón con la punta de los dedos y luego miró a su padre. Él sostuvo su mirada y dijo suavemente: «Aquí nadie cierra nada sin que tú quieras». Valeria tomó un crayón y dibujó una ventana en la puerta. Una ventana grande, con sol saliendo por detrás. Sofía agregó flores alrededor. Lo que antes representaba encierro, ahora comenzaba a transformarse en algo distinto. La terapeuta pidió que jugaran a decidir cuándo la puerta se abría y cuándo se cerraba. Las niñas empezaron a turnarse para controlarla. Se reían al abrirla de golpe. Cerraban y abrían sin miedo. El poder simbólico cambiaba de manos. En un momento inesperado, Camila dijo con claridad: «Oscuro ya no». No fue una frase larga, pero fue definitiva. No estaba negando el pasado. Estaba declarando el presente. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Recordó la grabación, el pestillo, los golpes suaves contra la madera. Y ahora veía a sus hijas decidir por sí mismas cuándo una puerta podía cerrarse y cuándo no. Al finalizar la sesión, las trillizas corrieron por la casa sin mirar atrás. La puerta de cartón quedó abierta, olvidada en el centro de la sala. El símbolo ya no tenía peso. Esa noche, cuando apagó la luz de sus habitaciones, Leonardo notó algo diferente. Ninguna pidió dejar la puerta entreabierta por miedo. Dormían tranquilas. Y comprendió que el trauma no desaparece de un día para otro, pero sí puede transformarse cuando el amor reemplaza al terror. La sentencia había sido dictada, pero la paz no llegó de inmediato. La justicia puede frenar el daño, pero no puede borrar lo vivido. En los días posteriores al veredicto, la casa se sentía extrañamente tranquila. No había amenazas, no había llamadas intimidantes, no había sobres judiciales esperando en la puerta, pero sí había algo más difícil de enfrentar: el eco de lo que casi se pierde. Leonardo caminaba por los pasillos con una nueva conciencia. Cada rincón de la mansión parecía recordarle que durante meses sus hijas habían gritado sin que él entendiera por qué. Camila fue la primera en mostrar señales claras de reconstrucción emocional. Comenzó a pedir que la puerta de su habitación se cerrara completamente al dormir. Antes necesitaba que quedara entreabierta, como si el aire fuera garantía de libertad. Ahora la cerraba ella misma. Y ese pequeño gesto tenía un significado enorme. Ya no temía quedarse a oscuras. Valeria, que durante semanas evitaba cualquier espacio reducido, empezó a jugar a construir pequeñas casas con cajas de cartón. Se metía dentro, reía y salía por voluntad propia. Control. Esa era la diferencia. Ya no era encierro impuesto. Era juego elegido. Sofía, la más sensible, tardó un poco más. A veces despertaba sobresaltada, murmurando frases inconexas sobre no cerrar o no apagar. En esas noches, Leonardo no delegaba el consuelo. Se sentaba en el borde de la cama y permanecía allí el tiempo necesario, incluso si al día siguiente tenía una junta importante, porque había aprendido algo irreversible. Ninguna reunión vale más que la seguridad emocional de un hijo. La terapia familiar se convirtió en un espacio de descubrimiento para él también. La psicóloga le hizo una pregunta incómoda. ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez la grabación? Leonardo no respondió de inmediato. No fue solo rabia, fue vergüenza, fue culpa, fue darse cuenta de que el éxito profesional no lo había convertido en un padre atento, sino en uno distraído. Daniela observaba ese proceso con respeto. No invadía, no aconsejaba más de lo necesario, pero su sola presencia era estabilidad. Las niñas la buscaban cuando querían jugar, la buscaban cuando querían reír, y Leonardo, lejos de sentir amenaza, sentía gratitud, porque entendía que la familia no siempre se construye solo con lazos de sangre, sino con actos de valentía. Hubo un momento simbólico que marcó un antes y un después. Durante una tarde lluviosa, un fuerte trueno hizo que las tres se sobresaltaran. Instintivamente corrieron hacia él. No hacia Daniela, no hacia una esquina, hacia él. Se aferraron a su cintura,
y él las abrazó sin decir nada. El miedo no desapareció, pero fue compartido, y eso cambió todo. Leonardo comenzó a reflexionar sobre cuántas veces los adultos desestiman el miedo infantil porque no tiene lógica. Pero el miedo no necesita lógica, necesita validación. Y cada vez que una de sus hijas decía, «Tengo miedo», él respondía, «Estoy aquí». No con explicaciones técnicas, con presencia. El juicio dejó una lección que trascendía a su familia. Entendió que el abuso psicológico es más silencioso que el físico, pero igual de devastador, que puede esconderse detrás de discursos morales y apariencias impecables, y que el instinto de quien observa, como Daniela, puede ser la diferencia entre años de trauma y una intervención a tiempo. Una noche, mientras las trillizas dormían profundamente, Leonardo se permitió llorar por primera vez desde que todo comenzó. No era debilidad, era liberación, porque entendió que el silencio casi destruye lo que más amaba, y juró que nunca volvería a ignorar una señal, por pequeña que pareciera. Un año después del juicio, la casa ya no respiraba tensión constante, sino una calma aprendida con esfuerzo diario. Leonardo comprendió que la sentencia había cerrado un capítulo legal, pero no había concluido el proceso emocional que sus hijas necesitaban atravesar con paciencia verdadera. Cada mañana despertaba antes que ellas preparaba el desayuno, y observaba la luz entrar por las ventanas como recordatorio silencioso de que la oscuridad no gobierna para siempre. Esa rutina sencilla se convirtió en promesa personal: estar presente, escuchar primero, reaccionar después y nunca volver a ignorar un susurro de miedo oculto dentro de su hogar. Camila fue la primera en mostrar señales claras de recuperación profunda y estable. Una noche apagó la luz de su habitación sin pedir que la puerta quedara entreabierta como antes. Leonardo permaneció en el pasillo conteniendo lágrimas discretas y agradeciendo en silencio aquel gesto diminuto pero enorme. No dijo nada, no celebró, no interrumpió el momento porque entendía que la sanación necesita naturalidad y respeto. Verla dormir sin tensión le confirmó que el miedo estaba perdiendo territorio y que la confianza crecía paso a paso, sostenida por presencia constante y amor coherente, que jamás volvería a quebrarse fácilmente bajo cuidado. Valeria comenzó a explorar espacios nuevos con curiosidad serena y valentía creciente. En el parque se alejaba algunos metros adicionales sin mirar hacia atrás, buscando aprobación inmediata. Cuando tropezaba, respiraba hondo, se levantaba sola, y luego corría nuevamente hacia el juego. Leonardo aprendió a observar sin intervenir demasiado, comprendiendo que proteger también significa permitir pequeños riesgos controlados. Cada regreso sonriente era prueba tangible de que la seguridad interior se estaba fortaleciendo. La niña que antes temía cualquier puerta cerrada, ahora abría ventanas imaginarias dentro de su mente, confiando en que nadie volvería a apagarle la luz en su propio hogar. Sofía avanzó con un ritmo distinto, más silencioso pero igualmente firme. Durante meses evitaba hablar del pasado. Sin embargo, un día en clase levantó la mano cuando la maestra preguntó, «¿Qué significa hogar?». Respondió con voz clara, «Es donde nadie te asusta», y luego sonrió tranquila. Leonardo supo entonces que el concepto de seguridad había echado raíces profundas. No era negación del recuerdo, era transformación consciente del significado. La experiencia dolorosa ya no definía su identidad, sino que fortalecía su comprensión de lo que merece una niña: respeto, cuidado, escucha y protección permanente para siempre en su nueva vida compartida. Daniela también transformó su lugar dentro de aquella familia reconstruida con paciencia. Decidió estudiar psicología infantil por las noches, convencida de que comprender mejor el trauma ayudaría a proteger a otros niños. Leonardo apoyó cada paso sin condiciones, reconociendo que su valentía inicial había salvado mucho más que una custodia. Entre ellos nació una alianza basada en respeto profundo, gratitud sincera y valores compartidos. No era una historia impulsiva de romance, sino una construcción lenta de confianza. Las niñas la miraban como referencia estable, alguien que escuchó cuando el miedo apenas era un susurro tembloroso dentro de aquella casa segura. La terapia familiar concluyó formalmente, pero las conversaciones abiertas continuaron en cada rincón cotidiano.
Leonardo adoptó una regla sencilla: nunca minimizar el miedo, ni ridiculizar una emoción infantil. Si alguna decía «tengo miedo», él respondía «estoy aquí» y se quedaba el tiempo necesario. Aprendió que escuchar sin prisa construye puentes invisibles entre corazones heridos. Comprendió también que la coherencia diaria es más poderosa que cualquier discurso solemne. Las puertas dejaron de ser símbolos amenazantes y se convirtieron en simples objetos de madera que podían abrirse o cerrarse sin significado oscuro, dentro del hogar renovado por confianza verdadera y presencia constante. Hubo una tarde de tormenta que selló definitivamente el cambio interior. Un trueno sacudió ventanas y paredes con fuerza inesperada. Las tres corrieron hacia Leonardo, buscando abrazo más que refugio desesperado. Él las rodeó con calma, sin dramatizar el sonido ni minimizarlo. Después de unos segundos, Camila susurró «ya pasó» y respiró profundo. Esa frase sencilla marcó la diferencia entre pánico antiguo y seguridad nueva. El miedo no desapareció por completo, pero perdió autoridad. Ahora era una emoción pasajera acompañada por presencia adulta firme y amor que no se retira ante la primera dificultad ni abandona jamás a nadie vulnerable. Leonardo reflexionó profundamente sobre el significado de autoridad y cuidado. Durante años creyó que proveer recursos materiales era suficiente para garantizar bienestar. Ahora sabía que la verdadera riqueza consiste en tiempo compartido, atención sincera y escucha constante. Decidió reducir compromisos innecesarios y priorizar momentos cotidianos que antes habría delegado sin pensar. Comprendió que la presencia no puede tercerizarse ni comprarse con dinero. Cada cena tranquila, cada cuento leído, cada conversación honesta, fortalecía un vínculo que antes estuvo amenazado por distracción y confianza excesiva, en apariencias respetables, que parecían intachables, pero ocultaban realidades dolorosas y peligrosas, tras sonrisas suaves constantes públicas. Con el tiempo Leonardo comenzó a compartir su experiencia en encuentros privados con otros padres y empresarios. No buscaba compasión ni protagonismo, solo conciencia. Explicaba que el abuso psicológico puede esconderse detrás de discursos morales y reputaciones impecables. Insistía en que el miedo infantil rara vez surge sin causa. Animaba a escuchar antes de justificar y a investigar antes de descartar intuiciones incómodas. Su historia se convirtió en advertencia serena y también en esperanza, porque demostraba que intervenir a tiempo cambia destinos y reconstruye corazones que parecían irremediablemente dañados cuando nadie quería mirar de frente la verdad por miedo social. Hoy la casa respira tranquilidad y confianza renovada. Las puertas pueden cerrarse sin temor, las luces apagarse sin ansiedad y las risas llenar cada habitación sin sombras antiguas. Leonardo ya no vive dividido entre éxito